Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Camalún. Diseña y produce artículos promocionales para tu próxima acción de marketing gracias a un amplio catálogo de productos que podrás personalizar de la forma más fácil. Sorprende a todos con regalos publicitarios con las mejores técnicas de impresión y una calidad excelente. Camalún, pasión por la impresión y la personalización. Descubre más en camalún.com. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Octavio Ya. ¿Qué tal, Octavio? Muy bien, gracias por invitarme. Octavio es el fundador de Nautal, una persona que tenía una carrera corporativa y que en un momento dado decide emprender, ¿no? Eso es. Eso es complicado. Hemos hablado últimamente en los podcasts de ITNIC de otra gente que ha hecho un recorrido parecido. Uh-huh. ¿Cómo funciona este proceso en que estás trabajando en una gran corporación y decides, oye, salto por la ventana y voy a montar mi historia? Para mí hubieron dos puntos fundamentales. Bueno, yo estaba trabajando en Deloitte, era gerente de asesoramiento financiero permanente en Deloitte y hubieron dos cosas que propiciaron que montara Nautal, ¿no? Una fue que más como hobby monté un marketplace de intercambio de favores mientras estaba en Deloitte, un modelo que no monetizaba, que fue bastante horrible, pero que me sirvió para aprender mucho. Y el otro fue que durante ese montaje de Favoralia, que se llamaba, fui al campus de Seed Rocket de Madrid. Y los dos puntos hicieron que me entrara un gusanillo y que me quisiera lanzar. O sea, hasta aquel momento tú no habías dejado Deloitte. Bueno, yo estuve 5 años en Deloitte, auditando y haciendo consultoría para banca. Después estuve 2 años en una entidad financiera y después volví a Deloitte durante 3 años y pico más haciendo de gerente de asesoramiento financiero permanente. Y mientras trabajabas durante la tarde o noche, sí, ¿te dedicabas a pensar este proyecto de Favoralia? Sí, correcto. También con un ex empleado de Deloitte, de la parte de IT, montamos juntos Favoralia. Y entonces, cuando fuiste al campus de Seed Rocket, ¿estabas en Deloitte o ya lo habías dejado y te habías decidido emprender? Estaba en Deloitte y el gran cambio de chip de ese campus fue el o te lanzas o no te lanzas. Y si quieres apostar tienes que lanzarte y dejar de Deloitte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y es lo que hiciste? Sí, y con una niña de 2 años. ¡Ostras! Esto tiene mérito, ¿eh? ¿Y cómo...? Bueno, siempre se dice, ¿no?, qué riesgo el emprender. Yo siempre lo he visto como, bueno, yo si aprendo, confías en ti mismo en que si sale mal igualmente tú tendrás cosas que poder hacer, con lo cual el riesgo es un poco relativo. ¿Cómo fue el proceso este? ¿Dejaste el trabajo y empezaste a centrarte en construir este producto o cómo...? Sí, ¿En Favoralia o en Nautal? No, Favoralia ya lo íbamos montando mientras estaba en Deloitte y entonces al final pues llegamos a la conclusión de que es un modelo que era imposible monetizar y que no crecía tanto en usuarios como para hacer un modelo no monetizable. Entonces después ya hicimos el cambio de fase, vimos que había una oportunidad muy grande con los barcos, que es una pasión mía, yo tengo un velerito también, y entonces decidimos lanzarnos en un modelo que sí que veíamos que era monetizable desde el momento cero y que creíamos que era una oportunidad grande. ¿Esto fue en el año 2013? Sí. O sea, ¿visteis la oportunidad? ¿Qué oportunidad visteis concretamente? Básicamente, en aquel momento, que seguramente será distinto de la de hoy. Correcto. En ese momento yo tenía un velero, mi socio lleva toda la vida en el mundo de la náutica trabajando y el comentario que fue como el desencadenante fue ¿cómo puede ser que un día soleado, con buen viento, con buen mar, la inmensa mayoría de los barcos estén en puerto y no navegando? Entonces, al final, con Favoralia había conocido un poquito los pilares de la economía colaborativa y vimos que era un activo caro, muy infrautilizado y que mucha gente quería acceder, pero que lo veían como lujoso e inaccesible. Entonces dijimos, vale, tiene todos los pilares para ser la base de una economía colaborativa potente y hacer que todos los barcos estén al alcance de todo el mundo y que puedan navegar. Y empezamos con esa idea, con ser el Airbnb de los barcos. O sea, cualquier persona pudiera alquilar por tiempo, por horas, por días, semanas, su propio barco. Correcto. La diferencia del Airbnb, igual es que un apartamento no se puede destrozar de forma tan fácil y rápida como los barcos, ¿no? Exacto, como apuntabas, ese modelo inicial no fue el que triunfó, pivotamos hacia coger empresas de charter y los motivos fundamentales fueron, por un lado, que hay un attach emocional enorme entre el propietario y el barco. Después hay un riesgo objetivo más alto, ¿no? Una casa solo la rompes si hay mala fe, un barco lo puedes romper o lo puedes tocar porque no domina suficiente o porque hay un temporal, etcétera. Y al final, después también temas regulatorios, ¿no? Que hacen, por ejemplo, en España que tienes que cambiar de lista al barco, etcétera. Y eso hacía que al principio el crecimiento fuera muy lento. Cuando dijimos, ostras,
el tema del Airbnb de los barcos está costando, pero no hay un booking de los barcos, ¿no? No hay una plataforma enfocada a profesionales que sea la plataforma de referencia internacional en todo el mundo, que todo el mundo conozca y que sea el destino favorito, ¿no? Y entonces dijimos, vale, pues vamos a aceptar empresas de charter que sabemos que dan una calidad mucho más estándar, mucho más buena de cara al cliente y también te permite internacionalizar mucho más rápido. ¿Realmente no había un booking para alquilar barcos? Es un mercado que está tremendamente fragmentado por todos los lados. A nivel de las empresas de charter, hablando ya de profesionales, está muy fragmentado. Por ejemplo, nuestra media es de solo 8 barcos por empresa, con lo cual normalmente son empresas familiares o de una sola persona. Y por el lado de la distribución o de la agencia también está muy, muy fragmentado. Al final son tickets medios altos. Si te dedicas a semanas, tienes tickets medios de 3.000 euros, de los cuales te puedes llevar una comisión del 15-20%. Con que consigas unos cuantos alquileres al mes te puedes pagar un sueldo, ¿no? Con lo cual, todos esos pequeños brokers les cuesta desaparecer. Es un mercado que aún está, como digo, muy fragmentado. Pero eso pasa en todo, ¿no? Pasa también en la vivienda. También son mercados muy fragmentados que poco a poco están tendiendo a la digitalización, a la desintermediación. Exacto. Cuando tienden hacia esa digitalización, normalmente cuando aparecen marketplace, esos marketplaces cogen unas dinámicas que a medida que van cogiendo volumen van aportando muchísimo más valor, ¿no? Los flywheels de los que hablan o los círculos virtuosos, que tú haces más alquileres, tienes más reviews, al tener más reviews das más transparencia, más propietarios también quieren estar en tu plataforma, bajas los costes de búsqueda para los clientes, etcétera, y todo eso son unas sinergias que se van creando que acaban haciendo que muchos marketplaces acaben teniendo dinámicas de winner takes all o winner takes the most. Entonces es algo que, por ejemplo, ha pasado con Booking, con Airbnb, también bastante en el tema de vuelos, etcétera, y que creo que también pasará en el tema náutico. ¿Quién será el winner? Nosotros. Obviamente. A mí me suena que... A mí también me gusta la náutica, full disclosure aquí. Genial. Y me suena que ha habido otras páginas que puedes encontrar alquiler de barcos. Sí, claro. Como digo, está fragmentado y al estar fragmentado hay muchos brokers no profesionalizados, pero no a nivel algunas global. webs y algunas plataformas. Algunas empezamos a surgir como las líderes globales, pero aún con niveles pequeñitos para lo que es el mercado. ¿Y cómo es la evolución? O sea, ¿cómo empieza? Tú tenías un velero, ¿no? ¿El tuyo lo pusiste? Sí, fue el primero. Fue el primero. Lo cambié de lista y lo puse en Nautal. ¿No te daba miedo? Me dio mucho miedo y mucho dolor de barriga. Porque realmente la cantidad de cosas que pueden pasar cuando sales con un barco es infinita. Claro, al final un barco tiene, como dices, muchas cosas que pueden pasar o que se pueden romper, ¿no? O que tienes que hacer mantenimiento. Que puedes perder, sí, o que se pueden tiene estropear. Las cosas de una casa, ¿no? Porque tiene un lavabo, tiene una cocina. Tiene las cosas de un coche, porque tiene un motor, un tal. Y tiene las cosas de un velero, los cabos, las velas. Y encima todo está en un ambiente con muy sal, agresivo. Con sol, etcétera, muy agresivo. Y después hay el medio, o las grandes fuertes vientos, pues pueden ser agresivos, como dices. Sí, de hecho últimamente por Barcelona parece que está llegando un tornado o algo. Tenemos ¿no? bastante viento, sí. ¿Y qué pasó con tu barco? Mi Porque, barco... claro, tú pones ahí tu barco y nadie se entera. Es cuando creas una página web y la gente se piensa que empieza a venir gente y tal, y no funciona así, ¿no? No, claro. ¿Viste esto? Tú creas la web y el día 1 no viene nadie, ¿no? Pero la verdad es que lo acompañamos de unas campañas de PR iniciales para salir en prensa, conseguimos cierta notoriedad y eso acompañado con un poco de SEM para dar un poco de transacción inicial. La verdad es que los inicios fueron muy rápidos. Nos apoyamos un poquito en el proyecto de Favoralia, ¿no? A nivel de desarrollo, pero empezamos a trabajar en mayo. El 8 de junio abrimos la plataforma, o sea, en un mes teníamos la plataforma, un MVP muy sencillito, pero ya funcionando, y al cabo de una semana hacíamos la primera venta. O sea, que fue un inicio bastante rápido. Ostras, ¿y era de tu barco? Mi barco y otros que habíamos ido captando también. ¿Cuántos barcos en los primeros 6 meses, cuántos barcos conseguisteis? En los primeros 6 meses debíamos estar con unos 100 barcos aproximadamente. ¿Y de dónde los sacasteis? Sobre todo de la costa catalana y Baleares. La propuesta de valor era, os voy a encontrar clientes para vuestro barco. Sí, al final tienes un barco que usas muy poco, hicimos una encuesta inicial por los puertos, salía que la gente utilizaba 13 días al año el barco, y la apuesta era, pues, los otros 300 y pico días, no lo tengas parado, rentabilízalo. Y al final, con que lo alquiles un par de semanitas, 3 al año, te pagas los gastos. En aquel momento estabais yendo a particulares que
que no eran empresas. Sí, ¿no? pero no llegó ni los 6 meses. Fueron los 2-3 primeros meses que, con enfoque total de particulares, y enseguida pivotamos hacia empresas de charter. Me doy cuenta que muchos directorios también en la vivienda han empezado con una visión muy consumer y que al final el mercado los acaba llevando a los propios incumbents del mercado, que son los profesionales de este mercado, ¿no? Sí. O sea, al final, claro, si tú te planteas disrumpir realmente el mercado, podrías pensar en captar todo el valor, toda la cadena, y eliminar estos intermediarios que tampoco aportan excesivamente. Bueno, al final sí que aportan, y yo lo viví en mis propias carnes, ¿no? Cuando alquilas, muchas veces tienes que hacer un check-in, un check-out. No es como un check-in, un check-out de una vivienda, donde últimamente se pone una cajita con las llaves o directamente un código eléctrico, ¿no? Un buen check-in de un barco te puede llevar 1 hora. Y si tú tienes un trabajo, tener que ir al barco a hacer el check-in de esa hora, pues muchas veces no lo puedes gestionar. Además, estas empresas te aseguran un nivel de calidad mucho más estándar. Muchas veces nos encontramos al principio que quien quería alquilar era porque no estaba usando el barco y no lo tenía en unas condiciones adecuadas. Y entonces, quien alquila un barco tiene que saber que el barco está perfecto. Porque al final, en un coche, si va mal, pones el freno de mano y te bajas. En un barco no, tienes que poder volver a puerto. Entonces, el nivel de calidad, de seguridad que te transmite es muy importante que sea muy alto. A mí me ha pasado, quedarme tirado con un barco de alquiler. Y la verdad es que no es agradable. No lo es, y al final, especialmente si tienes poca experiencia o si las condiciones no son buenas, puede generar una situación de estrés que nadie quiere tener. O sea, y este factor, el factor de la calidad, digamos, de validar el barco en sí, hacerse responsable, que es el que en vuestro caso os hace contar con el profesional, ¿no? Sí, al final en fase 1 cuentas con el profesional y en fase 2 con lo que cuentas es con las reviews de los usuarios. Los propios usuarios, cuando acaban cada alquiler, pues valoran lo típico, ¿no? Desde el estado del barco, la atención del propietario, etcétera, etcétera. Valoran hasta 6 factores, y con todo esto es con la gente que va a alquilar puede ver las valoraciones de los clientes anteriores. Cuando empezasteis, no teníais tanto poder de prescripción o no controlabais tanta demanda, entonces teníais una propuesta de valor relativamente baja para el profesional, ¿no? Que ya sí tenía su dirección, o sea, su cartera de clientes y tal, ¿no? O sea, ¿qué le ofrecíais en aquel momento? Al final, lo que le ofreces es clientes sin ningún coste inicial. Nosotros vamos a comisión pura por cliente o por alquiler realmente efectivo conseguido. Con lo cual, al final, darte de alta en Nautal no cuesta demasiado. Pero sí que es verdad que ves una evolución a medida que vas aportando más valor. El primer año muchos te dicen que no, el segundo año casi todos te dicen que sí, el tercer año ya se dan de alta ellos solos, ¿no? Y al final vas viendo esta evolución, y además lo bueno es que esta evolución que hemos visto en España, con 1, 2, 3 años de retraso, depende de lo que hemos tardado en abrir otros países, la vamos viendo también. ¿Y cómo evolucionó? O sea, la primera comisión que tuvisteis, ¿de cuánto era? El primer alquiler fue de unos 700 euros y llevamos una comisión del 20%, 140 euros. ¿Empezasteis con el 20% en la primera transacción? Sí, porque era bastante el estándar de mercado. ¿Y seguís igual? Sí, entre 15 y 20%, a algunos alquileres hacemos algo de descuento para cerrarlos y acabamos con una media total de 15%. Vale. Porque el descuento lo asumís vosotros. A veces no sí, lo a veces trasladáis. no. Vale. ¿Cómo fue la evolución? O sea, empezasteis en la costa catalana, con estos profesionales del charter. ¿Cómo crecisteis? Empezamos con la costa catalana y con Baleares, porque Baleares es destino a España número 1 de largo del charter, ¿no? Y entonces, desde el principio ya tuvimos la costa catalana y Baleares. Entonces, el siguiente paso ya era 2014, al cabo de un año de haber abierto Nautal. Fuimos a hablar con las empresas de charter y les preguntamos, ¿tus clientes de dónde vienen, aparte de España? Y nos dijeron franceses y alemanes. Y entonces fuimos a abrir esos 2 mercados, ¿no? Y al final hemos ido siempre hablando y viendo dónde van, y siempre hay mercados más de origen de clientes, como Holanda, como Alemania, mercados más de destino, como Grecia, como Croacia, como Turquía, y mercados que son las 2 cosas al mismo tiempo, ¿no? Como España, Francia, Italia. Entonces, cada vez que abrimos un mercado, pensamos si es un mercado más de origen o un mercado más de destino. Entonces, 2014 abrimos Francia y Alemania, 2015 ya empezamos a abrir Italia, Croacia, 2016 Grecia, 2017 compramos un competidor en Grecia para consolidar esa posición, y ahora ya estamos abriendo de forma fuerte Caribe, que ya lo empezamos el año pasado, pero ahora ya tenemos muchos barcos en el Caribe, y empezamos a abrir también Brasil para el tema de desestacionalizar. ¿Todo desde aquí? Todo desde aquí, sí. ¿Con qué equipo?
Tenemos un equipo de 50 personas, de unas 18 nacionalidades, y atendemos en 9 idiomas. Pero estamos todos juntitos. ¿Cómo se distribuyen las 50 personas? ¿Qué parte es producto, tecnología? Ahora mismo tenemos en producto 10 personas, entre UX, producto y desarrollo. En marketing tenemos 8 personas. En finanzas, administración estaremos en 3. Y el resto es operaciones, que ahí hemos tenido algunos movimientos. Empezamos con country managers, ¿no? Una persona que era responsable de un país de todo, de la oferta y la demanda. El año pasado hicimos la prueba de separarlo para que hubiera un equipo solo pensando en owners, en los propietarios de los barcos, y un equipo solo pensando en clientes. Para que tuvieran los KPIs mucho más fijos, más claros, perfeccionaran el speech, etc. Y este año los hemos vuelto a unificar. ¿Y eso? Hemos visto que aún no tenemos el volumen suficiente para hacerlo eficiente. Es posible que con 40 o 50 millones de GMV salga a cuenta, pero ahora aún no. Vale. O sea, especializar versus tener una persona que piensa en todo. Sí. Al final, el especializar, como digo, el factor que nos hizo ir hacia allí fue este, ¿no? El de especializar, tener unos KPIs muy claros, un speech muy trabajado, etc. Es que no es lo mismo compras que ventas, ¿no? Claro, pero en nuestro caso hemos visto que aporta más valor y es más eficiente que cuando estás hablando con un cliente digas yo conozco bien este propietario, conozco bien su producto, porque le puedes hablar con mucha precisión. Y también es muy importante que al propietario, cuando vas a hablar con él, seas el que le ha ido dando ventas todo el año, porque si no tú le haces el training o le intentas subir de escala de nivel de engagement, pero no eres el que ha estado hablando todo el año con él para darle dinero. Con lo cual hemos visto que es más fácil si es uno el que lo gestiona. Porque es muy high touch. ¿Tenéis que involucraros mucho en la transacción o simplemente es pasar un lead? No, desde el principio nunca hemos hecho pasar lead. Hemos hecho transacción y hemos hecho la venta en la plataforma. Pero a nivel de high touch, no. Al principio lo tocábamos todo y ahora ya estamos solo entrando en operaciones de más de 1.500 euros. Las operaciones de menos de 1.500 euros se trabajan con automatismos o con el engagement del owner, que es el que envía la oferta o el que chatea con el cliente si es necesario. O sea, para vosotros son 300 euros. Sí. Vuestro margen, digamos, que os marca la diferencia. Aproximadamente. ¿Y hay repetitividad de los clientes? O sea, un cliente al año, ¿cuántas veces? Aún es baja porque hay clientes que alquilan, como dices, una vez al año, una vez cada 3 años y es difícil que al cabo de un año se acuerden de ti. Entonces, por esto, y tampoco lo hemos trabajado nunca demasiado, porque desde el principio lo que hemos trabajado es el crecimiento y veíamos que con tráfico, con conversión, estábamos consiguiendo doblar cada año. Y entonces la repetición la habíamos aparcado un poquito. Ahora este año sí que estamos apostando, de hecho estamos implementando Salesforce Marketing Cloud y estamos haciendo varios proyectos vinculados a la repetición. ¿Cómo se empuja esto? ¿Se envían newsletters? Sí, pero en el sector turismo, solo enviar newsletters es fácil que caigas en ser un spammer. En plan, hey, tengo barcos en Croacia y tú qué sabes si este año le apetece Croacia o no, ¿no? El año pasado navegó en Croacia, pero no tiene nada que ver que este año. Seguramente a lo mejor quiere cualquier cosa menos Croacia, ¿no? Porque al final una de las cosas buenas que te da alquilar respecto a tener un barco es el poder descubrir nuevas costas, nuevos horizontes, este espíritu aventurero, ¿no? Entonces lo que tienes que acompañarlo es de mayor conocimiento del cliente y mayor conocimiento de comportamiento general de clientes para afinar y acertar más en las propuestas que le haces al cliente. Porque la gente primero piensa en un destino y luego en el barco, o piensa primero en el barco, voy a navegar en tal sitio y luego en todo lo demás, vuelo, apartamento. Depende mucho del tipo de alquiler. Hay 2 grandes grupos de alquileres, los alquileres de semana y los alquileres de mediodía o de día. Los alquileres de semana es algo que se hace con mucha antelación y normalmente lo primero que piensas es el destino. Tienes ya prefijado el tipo de barco, porque la mayoría de tipos de barco los puedes encontrar en todos los destinos. Entonces ya sabes si eres más de velero, más de catamarán o más de yate o de lancha, ¿no? Pero para una semana normalmente es eso, velero, catamarán, yate. Entonces piensas en el destino y entonces a partir de allí buscas el barco que encaje con tus necesidades, el que esté mejor. Ya sea hay gente que busca más calidad, gente que busca más precio, pero eso. Como digo, en alquileres de semana, mucha antelación y buscando esto. En alquileres de mediodía y de día es distinto. Normalmente ya estás en destino, ya estás en Ibiza, o ya estás en Mallorca o donde sea, y cuando ya estás allí dices, ¿qué hago estos días? Pues uno de los días voy a navegar. Claro. Entonces es algo más impulsivo last minute.
Claro, por eso estoy pensando en empujar ventas. Pero una cosa es pull, digamos, de recoger las oportunidades que hay en el mercado mediante search, imagino, principalmente, que será vuestro canal principal, ¿no? Sí. SEO, SEM. Sí, SEO, SEM y con keywords ya bastante enfocadas a la intención de compra. Normalmente es alquilar, tipo de barco y destino. O sea, vale. Y no vais más atrás en el funnel, digamos. Muy poco, porque hemos hecho experimentos y no sale. Claro, ¿no os da miedo Booking, por ejemplo, que quiera en un momento dado añadir un vertical de barcos? Yo estoy seguro que llegará, que Booking, Airbnb, TripAdvisor, HomeAway con Expedia, etcétera, van a acabar entrando. De hecho, hemos tenido conversaciones con ellos y en cuanto a algunos players empiecen a estar en los 100 millones de euros, habrá interés. De hecho, a mí, como amante de la náutica y de montar un proyecto grande, me encantaría montar un proyecto que se convirtiera en el Airbnb, en el Booking, dentro de unos años como dominante absoluto y que puedas permanecer. Pero creo que ese destino no pasará precisamente por eso, porque estos players van a querer entrar y la forma mejor de entrar van a ser comprar los líderes de este segmento. Bueno, es un nicho protegido porque hay regulación, no todo el mundo sabe navegar, no puede todo el mundo. Sí, pero al final... En principio Booking y Airbnb son negocios de mass market, ¿no? Sí, pero Airbnb está haciendo una apuesta fuerte por experiencias, por ejemplo. Yo creo que este mercado, en cuanto vaya creciendo, ahora es un mercado que yo estimo en 6.000 millones de euros, pero que está cambiando totalmente. Está pasando de un modelo de propiedad a un modelo de uso. Y entonces, al final, yo creo que una parte muy importante de los puertos serán de charter. Cuando eso se dé, estaremos hablando de un mercado de 50 a 100 billones de euros. Y entonces yo estoy seguro de que van a querer parte de este pastel. Lo que pasa con Airbnb es que han utilizado mucha gente barcos como alojamiento. De hecho, en varios puertos ha habido escándalos y prohibiciones y tal, ¿no? Sí, de hecho nosotros lanzamos este modelo mucho antes que Airbnb. Al principio de Nautal, al cabo de un par de años, sacamos un modelo que le llamamos Barcotel, que era alquilaba un barco solo para dormir, y lo cancelamos. Lo cancelamos primero porque vimos que estábamos compitiendo con el tipo de cliente de Airbnb y evidentemente ahí te puede ganar, y también porque estaba generando muchos conflictos en puerto. Un barco no está tan preparado para ser una vivienda. No tiene desagües permanentes, por ejemplo, no tiene muchas cosas, no está tan preparado, y entonces generaba conflictos y decidimos centrarnos en lo nuestro, que es alquilar barcos, pero para navegar. Vale, pero con patrón puede ser también, ¿no? Con patrón y sin patrón. No tienes por qué tener experiencia navegando o titulación, etcétera. Nosotros tenemos barcos que se alquilan solo con patrón, barcos que se alquilan solo sin patrón y la mayoría de barcos que puedes elegir si quieres patrón o no. Si no tienes ninguna experiencia, tienes dos opciones. Puedes alquilar un barco con patrón o también tenemos barcas que se alquilan sin titulación. Son unas lanchitas de 5 metros con un motor de 15 caballos que para dar una vuelta y tener una primera experiencia es muy chulo. Ya por curiosidad, ¿hay más gente que navega a vela o a motor? En nuestro caso, hay más gente que alquila veleros que no motores. Pero también hay un tema que es que en un velero es donde puedes pasar unas vacaciones y el coste por persona es más económico, ¿no? Porque al final una parte importante del coste de una embarcación es el motor. Y un velero tiene un motor, pero que es pequeño en comparación a una lancha, un yate. Oye, si nos vamos a los economics para entender un poco más del negocio en sí, claro, vosotros este 20% es vuestro top line, ¿no? Digamos, ¿no? Es vuestro revenue. Y aquí, ¿cuáles son vuestros costes? ¿Qué cuesta servir un barco, transaccionar un barco? Nuestros costes más fundamentales son personal y marketing. Son los dos. Y a nivel de personal, la parte de operaciones, ¿cuánto lleva cerrar una operación de este tipo? Porque al final es como un proceso de ventas, ¿no? Tiene que haber una persona involucrada en cada transacción. En las operaciones de más de 1.500 euros, sí. Exacto. En las de menos ya van solas. Y al final es una evolución, ¿no? Hace 2 años empezamos a hacer esto y solo podíamos hacer automáticas las operaciones de menos de 300 euros. El verano pasado ya fueron las de menos de 1.000. Y la idea es ir subiendo este rango, ¿no? Al final lo que les demostramos... Sin perder ventas ni conversión. Ganando ventas y conversión. ¡Ostras! Lo que hemos visto es que si tú dejas una operación que nadie la trabaje, la conversión es muy bajita. Si ponemos nuestro equipo de ventas, la conversión sube bastante. Pero si tienes un owner con engagement que conoce perfecta la zona, su producto, etcétera, la conversión puede ser superior a la de nuestros comerciales. O sea, que el propio owner haga el sí. push, digamos. Primero, que nosotros le ayudemos a tener una ficha perfecta para que haya el mínimo de dudas y que sea atractiva, pero después que si hay algunas dudas concretas, el owner puede chatear con el cliente y se lo resuelva mejor que nosotros. Al final, aparte del mayor conocimiento de la zona y del barco,
al final también tiene una flexibilidad que nosotros no podemos tener. Si a nosotros un cliente nos pregunta, ¿qué hora es el check-in? Miramos la ficha y decimos a las 10. No estás añadiendo especialmente valor. Claro, digamos, pero ¿no? el owner puede decir, en teoría a las 10, pero si quieres a las 9 no hay problema y te traeré una Coca-Cola, ¿sabes? Al final puede dar un punto de personalización que nosotros no podemos llegar y que aporta mucho. A mí cuando me han llamado en Nautales para perseguirme, o sea, han cogido mi interés mínimo en igual un barco tal para conseguir que acabe alquilando un barco. O sea, esta parte comercial también existe, claro. Sí que la hacéis. Sí. Y entonces tú dices que el owner puede acabar, con las herramientas adecuadas, puede acabar consiguiendo una misma conversión. Que mayor conversión que nosotros. Incluso mayor. Los owners con mucho engagement consiguen mejor conversión que nosotros. Entonces podéis productizar totalmente Nautal sin claro, necesidad de personal. poco a poco. Al final los tickets muy altos, la empresa de charter lo que dice es, no, yo te estoy pagando una comisión alta, es tu trabajo. Pero después, cuando le vas dando herramientas que le automatizan muchos de sus trabajos, con lo cual ya le quitas trabajo y le demuestras que él puede conseguir una buena conversión, no todos, pero muchos se van convirtiendo y esos son los que vamos potenciando más. ¿Qué margen bruto puede llegar a tener? O sea, ¿cuánto cuesta servir esta gente, ese equipo de operaciones que al final es gran parte de vuestra estructura, ¿no? Son 30 personas. Sí. Son, unas 25 personas. Si lo imputas a la transacción, más o menos, ¿qué aproximadamente rango? La mitad. Pero claro, hace 2 años era muchísimo más y en 2 años era mucho menos, ¿no? Con esta evolución que comento. Vale. ¿Y el coste de adquisición? El coste de adquisición actualmente debe estar en un 30-40 puede estar. En un 30-40, o sea, una mitad va a la operación, otra mitad va al coste de operación. Aproximadamente hoy estamos así. Entiendo que estáis en EBITDA negativo. Estamos en EBITDA negativo. De hecho, uno de los indicadores que más miramos con los inversores es EBITDA dividido por income. Es decir, que para doblar income no necesites doblar gastos o doblar las pérdidas. Y esta evolución de este ratio tiene una evolución muy positiva. La idea es en 2021 ya estar en EBITDA positivo. Vale, eso es un negocio que requiere volumen, claramente. Sí. Y pasa, la mejora de los economics pasa por automatizar y pasar involucrar al owner y hacer marca, digamos, posicionaros, conseguir que orgánicamente la gente venga a vosotros, ¿no? Y bajar los costes pasa por varias cosas. Una, para mí imprescindible es tener un buen SEO. Porque si no... Aunque el SEO cambia, ¿eh? El SEO cambia. El SEO cambia, pero tienes Cada que... Cada 2 años ahí, eso es otra cosa, el SEO. Si vas solo a SEM, es más difícil que te salgan los números. Claro. Ese es un tema. El segundo, como decías, de volumen. Tienes que tener un volumen significativo para que el margen te cubra los otros gastos, no directamente imputables a las operaciones. Tienes que tener el engagement del owner, a menos en nuestro modelo, ¿eh? Hay gente que sigue otro modelo. Pero nuestro modelo pasa por todo esto. ¿Qué parte de las transacciones vienen de SEO y de SEM? Nosotros ahora mismo solo un 25% del tráfico es pagado. Vale. Porque Booking, por ejemplo, que tiene algo de marca, gasta billions en SEM, ¿no? Por lo que he oído, Booking es el cliente número 1 de Google. Exacto. Entonces... Pero al final tienes marca, tienes repetición y ¿qué es lo que te hace poder ser? ¿No? Porque no es por gusto, es porque puedes ser el cliente número 1 de Google. Para mí son 2 cosas. Y Booking las hace muy bien. Una es la conversión, es tener una conversión brutal, ¿no? Oí una frase una vez que decía, si eres el que mejor convierte, eres el que más va a poder pagar por la adquisición, ¿no? Pues al final, pagando igual, tú conviertes más. Y después la repetición. Puedes pagar bastante por uno si tú no haces solo una venta, sino vas teniendo bastantes ventas con él. Y al final Booking lo consigue, ¿no? Yo cuando voy a buscar un hotel, no voy a Google y pongo hotel en no sé dónde, voy directamente a Booking. Eso es el camino que queremos trazar. Yo creo que la UX es muy importante. Como tú dices, a iguales condiciones la mejor UX gana, pero hay muchos basics antes de la UX, ¿no? O sea, en Booking lo que tiene es producto, catálogo infinito y precio, ¿no? Porque consigue apretar a los proveedores y tener un buen precio. Es parecido al modelo de Amazon, ¿no? Catálogo infinito y precio. Entonces, si además tienes la UX, te comes del mercado, ¿no? Claro, al final te comes el mercado y después con un buen postventa es cuando lo fidelizas del todo, ¿no? Yo con Booking, con Airbnb me ha pasado esto. Tienes, como dices, todo el producto, tienes un precio competitivo, a lo mejor no el mejor del mundo, pero es un precio competitivo, tienes un servicio, una UX perfecta, y si un día tienes un problema que no es habitual, porque con tantas reviews normalmente tienes pocos incidentes, pocas decepciones, pero si algún día tienes un problema, responde muy bien, y ese es el día en el que te casas con ellos. Porque el tema de la transacción, tú dices, no generamos leads. Nosotros intermediamos toda la transacción. ¿Hasta dónde llega vuestra intermediación? ¿Vosotros cobráis el dinero? Sí.
Vale. Nosotros cobramos y le ofrecemos al armador si quiere que le cobremos el primero y el segundo pago o el primero y el segundo lo quiere gestionar él. Damos mucha flexibilidad en todo este aspecto. Después también entramos, por ejemplo, en pedir la crew list, que es algo que los armadores necesitan, algunos datos fiscales también de cara a que el armador pueda emitir la factura. Nuestra idea es, como digo, por un lado le pedimos cosas a los armadores, pero por el otro lado le damos herramientas para que su día a día cada vez sea más automático y más fácil. Uh-huh. ¿Cómo controláis estos armadores por el mundo? ¿No os la juegan a veces? ¿En qué sentido? ¿De no sé, desintermediación fraude? o...? Sí, no sé, engaño, fraude, no existe el barco, cosas así. No, al final nosotros hacemos un control documental, que algún día te la pueden llegar a colar, sí, pero tenemos controles buenos que evitan esto. Al final trabajamos con un ticket medio alto y tenemos que protegernos también en este sentido. Uh-huh. Vale. ¿Hacéis cross-sell? ¿Tenéis algún tipo de producto que podáis colocar a un cliente una vez ya lo ha contratado? ¿O es básicamente la transacción? Por el momento, no. El cross-sell podría ser que a alguien que alquila semana también le interese alquilar mediodía. O que alguien que empieza por mediodía después se pase a semana. O complementos, nivel, no sé, a lo booking, sí, no, cosas para el barco. Pero a nivel de otras cosas aún no hemos entrado. Sí que tenemos pensado en breve incorporar seguros, ¿no? Porque hay seguros muy interesantes a poder contratar, como es el de cancelación, el de reducción de fianza, el de mal tiempo, etcétera, que pueden ser muy interesantes y después podrías ir a que te encuentres la compra en el barco, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden ir haciendo, pero de momento preferimos mantener el foco. Estamos hablando que los bookings de turno casi tienen su producto principal como defensa, y los auxiliaries que le llaman, los productos adicionales o los upsells, como margen, producto de margen, ¿no? O sea, al final, cuando quieres comerte el mundo, necesitas precio y necesitas catálogo. Entonces, lo que pasa mucho en travel es que ha habido tanta competencia que los vuelos y los hoteles no son generadores de margen muchas veces. En el caso de vuelos estoy de acuerdo. En el caso de hoteles son altos los márgenes. En el caso de hoteles hay más margen. Sí, son es en los vuelos. Sí, en vuelos han ido a pique. Pero porque es algo también bastante comoditizable, ¿no? El ir en un vuelo, en otro, casi me da igual, lo que quiero es que se ajuste mis fechas. Exacto. Y ya está. En cambio en hoteles, también por estas dinámicas, ¿no? De que hay un líder muy claro, puede mantener unos márgenes muy altos, ¿no? Pero por eso principalmente, porque también es bastante commodity. Sí, al final, pero Booking está consiguiendo para muchos hoteles el 30-60% o más de las ventas y está pudiendo defender márgenes del 15-20% con volúmenes enormes. ¿Vosotros no os planteáis subir los márgenes? No, yo creo que son unos márgenes sanos y estándares. Para ambos. Y la idea es crecer en volumen, no crecer tanto en el margen. Oye, ¿el playbook de abrir un mercado cómo es? O sea, cuando vais a Brasil y decidís abrir Brasil, ¿qué es lo que hay que hacer? Depende mucho del tipo de mercado. Si es un mercado muy de origen es una cosa, si es un mercado muy de destino es otra. Entonces, en Brasil tiene un poquito los dos también. Entonces, al final lo que tienes que hacer es primero empezar a captar armadores y después planificar una salida con PR, etcétera, y al final coger cuanto antes esa atracción de SEO, porque esa atracción de SEO te empieza a generar algunos círculos virtuosos muy positivos. Los armadores, ¿no? Los propietarios de los barcos, cuando ven que tú estás en primera posición, quieren estar allí, porque saben que eres atracción de cliente. Entonces es importante al principio hacer girar la rueda más manualmente y después ya gira sola. Al principio SEO es difícil. Al principio sí tarda un poquito. ¿Y SEO sin barcos también? No, por eso digo, tienes que hacer girar tú la rueda, a veces incluso al principio decir, ya te lo doy yo de alta al barco, no te preocupes, no te voy a dar trabajo. ¿Y qué montáis? ¿Un equipo de gente que conoce, habla la lengua y conoce el país? Sí, cogemos gente nativa, normalmente 1 o 2 personas máximo para abrir un país. Y después cuando ¿Que conoce la náutica o no? Si la conoce, idealmente, pero preferimos gente buena, motivada, etcétera, que no solo conocedores de náutica. Eso ya se lo enseñamos. Mi socio, que lleva toda la vida en la náutica, ha hecho de patrón por medio mundo, ha estado haciendo de patrón en Baleares, en Panamá, en Australia. Una vida muy dura. Pues él se los lleva al puerto, les enseña todo lo que necesitan saber de los barcos y también... Lo que me gusta mucho de él es que entiende mucho las mentalidades, los roles, los intereses de cada uno de los agentes del sector, ¿no? Porque no tiene nada que ver cómo piensa un patrón que una empresa de charter, que un propietario o un gestor de un puerto. Entonces es importante entender todas estas mentalidades. Una compañía de casi 7 años que todavía no ha conseguido llegar a la rentabilidad ha necesitado
funding por un tubo, ¿no? Sí. ¿Cuál es vuestra historia de funding? ¿Cómo habéis ido haciendo los siguientes hitos? Bueno, la fundación en 2013 hicimos el business plan y dijimos, venga, nos damos 6 meses para validar que esto tiene sentido. Pusimos 20.000 euros y renunciamos a cobrar durante 6 meses. Y ¿Los socios? Eso fue la fundación de Nautal. ¿20.000 entre todos o 20.000 cada uno? 20.000 entre todos. Vale. Y esto fue en mayo del 2013 y en noviembre conseguimos la primera ronda de inversión, donde conseguimos 90.000 euros de... Había un poquito de las 3 Fs, ¿no? Habían algunos socios, ex jefes míos de Deloitte, había Albert Armengol, había 101 startups con Jordi Priu y compañía. Y después, aparte de estos 90.000 euros, entró Caixa Capital Risk con un préstamo convertible de 50.000 euros. De micro. Sí, con el de micro. Y que después, en la siguiente ronda de 2014, ya más con Business Angels, convirtieron a capital. ¿Y aumentaron? En esa segunda ronda solo convirtieron a capital el préstamo. En la tercera ronda, ellos lideraron la ronda. Vale. Los de Caixa con otro fondo. Entonces, ¿la segunda de cuánto fue? La primera fue de 90.000 más 50, la segunda fue de unos 200.000, la tercera de 600, ha ido subiendo cada año un poquito, ¿no? Y después la última, la del año pasado, fue 1,4 millones de euros, donde entraron 2 Venture Capital europeos, Market One Capital y Enern. ¿Y cómo fue la historia? ¿Cómo llegasteis a estos Venture Capital? A estos, bueno, siempre un poquito por contactos acaba llegando. Como digo, desde la primera ronda entró Albert Armengol, que ha ido haciendo follow-ons en todas las rondas que hemos hecho, que es el CEO de Doctoralia. Hace un par de años DocPlanner adquirió Doctoralia, conocimos al CEO de DocPlanner, él decidió invertir a título personal y después él me presentó 2 de sus Venture Capitals. Y entonces también decidieron invertir. Hay una cosa buena que es que este nicho de gente que navega y tal tiene cierto overlapping con el nicho del VC, ¿no? O sea, los Venture Capitals yo creo que muchos les gustará navegar, digo yo, no sé. Me pasó más con los Business Angels. Con Business Angels sí que el tema de que le guste navegar era un punto positivo porque conocía más el sector. Y entonces sí que vimos como mayor correlación entre que le guste navegar o incluso tenga barco con que decida invertir. Claro, cuando ya se profesionaliza con los VCs ya son más saber las métricas. ¿Y cómo ha ido evolucionando el board vuestro? Pues al principio éramos 2 socios que lo gestionábamos todo, desde que entraron ya las fases de Business Angels con los foros del IS, que la verdad es que para fases iniciales me fueron muy bien, estoy muy contento. Allí ya decidieron hacer un consejo. Y entonces ha ido evolucionando y ahora mismo tenemos pues, un representante de estos Business Angels iniciales, después está Albert Armengol, después está la representante de la Caixa, los 2 VCs y de un grupo privado también. Entonces al final estamos los fundadores y un representante casi de cada ronda, por decirlo así. ¿Hay algún learning del board o del funding que quieras compartir con nosotros que digas, ostras, esto lo he aprendido, no lo voy a volver a hacer o esto sí? Al final, yo la relación que tengo con el board es muy buena. Entonces, siempre tenemos que tomar decisiones, pero la verdad es que la relación es muy buena. El learning, algo por ejemplo que me propusieron los VCs y que creo que debería haber hecho desde el principio, es cada vez que cierra el mes, un mail con los updates de cómo va, con todo, con lo bueno, lo malo, etcétera, dudas, y después un learning... ¿Eso lo haces o no? Sí. El mail al mes. Sí. Y después un learning también, pasé por una fase de un consejo muy informativo. En plan, voy allí, explico las métricas, etcétera, ¿no? Y después aprendí que el board es para que te aconseje también. Y entonces al final es mejor enviar las métricas antes y al board ir con un repaso muy muy rápido de las métricas, pero dedicar el board a los 3-4 asuntos que te queman o que te preocupan o que serán importantes a medio o largo plazo y usarlos para debatir. Porque al final es gente que ve muchas cosas, que son listos y que te pueden aportar insights buenos. ¿Y a nivel de funding te tocó pitchar a mucha gente? Sí, en las fases iniciales especialmente hacía bastante speech. ¿Cómo cuánta? ¿Cuánta gente viste? Ya ni me acuerdo, pero seguro que más de 200 a lo mejor. ¿Más de 200? Sí, entre todas las rondas que he ido haciendo. No todos en persona, pero sí que a nivel de emails, decks, algunas videoconferencias y después
presentaciones en foros de inversión y o sea que la rejection therapy la has pasado ya. Sí. No es un problema para ti. No sé quién me dijo, creo que fue Albert Armengol, que me dijo, al final, fundraising es el trabajo más duro que hay, porque un comercial sabe que a lo mejor, depende del producto, vende 2 de cada 10 visitas. Pero el trabajo de fundraising es no, sí, se ha acabado tu trabajo. Al menos durante unos meses. Sí, y compaginar las dos cosas, ¿no? Porque sí, es parte del trabajo, luego estás dentro también de la Es muy empresa. importante, sí, porque yo intento estar súper en contra del trabajo del CEO es fundraising. Para mí el trabajo del CEO es gestionar una empresa y el fundraising tienes que hacerlo, pero cuanto menos te pierdas de la empresa, mejor. ¿Hay algún error que hayas hecho que digas, hostia, esto me ha costado una pasta? No deberíamos haber hecho esto. No sé, claro, porque hemos hecho muchas pruebas que no han salido bien, ¿no? Hemos hecho experimentos, pruebecitas que no han ido bien, pero si no se probaba tampoco lo sabías. Entonces, siempre me lo tomo como parte del aprendizaje. Por mi forma de ser, soy poco de pensar en arrepentimiento o de tal, ¿no? No, digo como aprendizaje. Sí, si no. ahora volvieras a pero empezar Nautal hoy... Claro, pero con la información de hoy con o la de información entonces. de hoy. Claro, no haría todos los test que no han ido bien. ¿Levantarías pasta? Sí, creo que es imprescindible para este modelo que hemos seguido. A lo mejor hubiera buscado algunas cosas distintas, por ejemplo, la repetición que estoy abordando ahora, porque es cuando, por números globales, es cuando sale a cuenta. Antes siempre salía, por crecer GMV, salía más a cuenta otras cosas, pero también te mejora mucho los unit economics, ¿no? Hay cosas que sí que a lo mejor podría haber hecho distintas, pero la mayoría son fruto del conocimiento que tengo ahora, no lo podría haber hecho distinto seguramente. ¿Cuánto crece Nautal? Aproximadamente ahora un 60%. Anual. Uh-huh. ¿Y el año que viene? El año que viene un 70-80, esperamos. Siempre es mejor. Siempre es el crecimiento futuro que ha pasado. Tiene sentido. Al final hemos puesto un menor crecimiento en tráfico que este año, en nuestras previsiones del año que viene, pero una mejora de conversiones. Al final hemos apostado fuerte, hemos puesto a un product owner, a una UX durante los últimos meses y creemos que las conversiones hay mucho por mejorar. Y al final, creciendo menos en tráfico que este año, pero mejorando las conversiones, creemos que es bastante factible mejorar crecimiento. ¿Vais a levantar más pasta? Yo creo que necesitaremos una ronda muy pequeñita el año que viene para ya poder llegar a ese break-even en 2021, pero creo que vamos a levantar más pasta para consolidar sector. Para comprar competidores sí que es probable que tengamos que hacer rondas. Oye, cuéntanos un poco la experiencia de comprar una compañía, porque esto no lo vemos a menudo. Uh-huh. Has dicho, ¿no?, antes que compraste un competidor en Grecia. Sí. ¿Cómo fue este proceso? Fue un proceso muy rápido. Los contactó mi socio Roger en un salón náutico, ¿no? Que a veces de los salones náuticos nunca sabes lo que te vas a sacar, pero siempre sale algo chulo. En este caso fue la información y el contacto de que Incrediblue, un competidor que había sido el primero en nacer, ¿no? Casi todos somos del 2013 los competidores, él fue de 2012 y consiguió bastante inversión. De hecho, creo que había conseguido más inversión de la que lleva Nautal hoy en día. Y bueno, había tenido bastante nombre, pero había tocado como un techo de cristal, ¿no? Al final, por tema de conversiones y de eficiencia comercial, había llegado a un techo del que no podía pasar. Y entonces ahí acabó quedándose bastante vacía la empresa, limpiaron incluso CapTable, el fundador se quedó como único propietario de la empresa. Y nos enteramos, mi socio se enteró de que un competidor nuestro lo iba a comprar. Y entonces lo llamamos, fuimos a hablar con él y me dice, mira, es que llevo muchos años con negociaciones con estos, mucho tiempo, están alargando mucho. Claro, la estrategia que seguía nuestro competidor que quería comprarlo es irlo alargando para que se fuera quedando sin caja e ir apretando en la Bastante habitual esto. Bastante habitual. Puede salir mal. Salió mal. Entonces yo le dije, mira, voy a ser muy franco, te voy a hacer un análisis muy rápido y te voy a decir si voy adelante o no. Y en un mes te digo algo. De hecho, en un mes firmamos desde la primera conversación. Fue hiper rápido. Yo mismo, como tenía mi experiencia de auditor, me fui a Grecia, hice la due diligence yo mismo. Fue un poco loco, pero estuvo muy bien. Y pudimos hacer esta operación que nos ha servido mucho para aumentar número de propietarios en Grecia, especialmente unos propietarios con mucho engagement, con mucha vinculación a la plataforma. ¿Y se mantuvo el propietario? No, el propietario quería ya cambiar de aires y entonces se quedó un poquito como asesor, como mentor, pero fundamentalmente saliendo. O sea, ¿transacción cash o acciones? Cash, en este caso.
Está muy bien. No, realmente esto es difícil, ¿eh? O sea, tuvisteis agilidad también, encontrasteis el proyecto cuando ya no estaba saneado, cuando era único propietario, no tenía que hacer consejos. Él había saneado la cap table. Y además tú eres auditor. Sí, y además estaba muy quemado con los que le querían comprar y nosotros aparecimos como los chavales majos que van a hacer una operación justa. Eso ayuda. Oye, una cosa que veo en común en muchos marketplaces, para empezar, que es como un learning, creo, de este podcast, es el tema del PR para empezar, ¿eh? O sea, ¿tú recomendarías que para empezar un marketplace, donde es tan difícil crear este círculo virtuoso de economics positivas con proveedores y consumidores, empezar haciendo PR fuerte? Sí, yo creo que es relevante y que te ayuda en las fases iniciales a coger esa atracción en SEO que si no te cuesta mucho. El caso de BlaBlaCar, precisamente, era este. Ellos empezaron haciendo mucho PR. No hacían search, no hacían otros canales que no fuera PR. Porque es que empezar algo así, que además es un concepto nuevo. En su caso es más difícil porque nadie buscaba compartir un coche para irme a París. Claro. Entonces no puedes empezar por search, ahí tienes que crear esa demanda. Sí. No, pero es un learning interesante. ¿Algún otro learning, para acabar, que quieras compartir? ¿Algo clave? Bueno, al final que emprender es un camino largo. A lo mejor hay algunos casos de carrera de 100 metros, ¿no? Pero en muchos casos es una maratón. Te va a llevar años, tienes que disfrutar mucho del camino, ir aprendiendo, intentar que ese aprendizaje te cueste poquito y lo hagas rápido, ir evolucionando y con ganas de comerte el mundo. Nautile se va a comer el mundo, se va a vender a Booking. ¿Qué es lo que ves más lejos? ¿IPO? Como decía antes, o sea, a mí me encantaría un modelo donde Nautile dominara el mundo de la náutica, pero creo que esos grandes gigantes van a quererse meter y va a ser muy difícil competir con ellos. Con lo cual, una salida hacia ellos... Sí, uno o dos. Una salida hacia ellos creo que es lo más razonable. Oye, Octavi, muchas gracias por tu experiencia. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Gracias por invitarme. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com/itnic, Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.